En la crisis, las empresas creativas tienen más oportunidades. Empresa Creativa, un programa de Sandra Domínguez y Walter Ton, los sábados a partir de las 10:30. Empresa Creativa. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Qué gusto compartir otro sábado aquí en Empresa Creativa. Walter Tom, ¿cómo estás? Muy bien, qué gusto estar nuevamente con vos y volver a intentar darle a las empresas creación, darles posibilidad de que crezcan. Así es, la intención de este programa, y no vamos a cansar de repetirlo, con el equipo de trabajo que se ha formado aquí en Empresa Creativa, esta intención, les decía, de darles herramientas y elementos que les sean útil para seguir creciendo y seguir desarrollándose en la empresa a pesar de la crisis que sabemos que vivimos y que no negamos bajo ningún punto de vista, sino que intentamos tener otra mirada sobre ella y hacer un aporte positivo, si se quiere, ¿no? Aparte, nuestro país generalmente ha vivido en crisis, nuestras crisis son periódicas, son habituales, entonces tenemos que acostumbrarnos a vivir en crisis. Por eso los argentinos somos a veces tan valiosos en distintos lugares del mundo para desarrollar negocios, desarrollar ideas. Arreglamos el Falcon con un alambre. Así es, no nos amilanamos, no nos asustamos ante la crisis, las tormentas, ¿no? Somos buenos navegantes y es cierto que esto es reconocido en el mundo. Bueno, había quedado algo pendiente de tu tema, del tema jurídico, de los cambios. Habíamos dicho que íbamos a ir tocando muy pocos minutos para no aburrir a la gente sobre estos cambios grandes que se habían producido en la legislación con la sanción del nuevo Código Civil y Comercial. Walter, cuando hago un contrato, ¿cómo sé si una persona o la persona con la que estoy haciendo el contrato es capaz o tiene su capacidad restringida o tiene una incapacidad? Mira, ya habíamos hablado algo el sábado anterior sobre el nuevo sistema de capacidad. En el nuevo sistema de capacidad se considera prácticamente a todo el mundo capaz, salvo las restricciones que tenga a la capacidad, restricciones particulares a la capacidad. Esas restricciones particulares a la capacidad van a estar determinadas en una sentencia realizada por un juez, y el juez va a designar también apoyos para que ayuden a esa persona con capacidad restringida a tomar la decisión. Por ejemplo, a lo mejor yo tengo capacidad para hacer un alquiler y no hacer una venta. Entonces, para hacer la venta necesito apoyo. Esto va a estar dicho en una sentencia. Esa sentencia va a estar inscripta en un registro, que es el Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas, y a su vez en la partida de nacimiento mía va a figurar que hay una restricción a la capacidad para poder estar seguro. Todo contrato que vos hagas con posterioridad a esa registración de la sentencia y que haya excedido la posibilidad que tenga de contratar va a ser nulo. Y en los contratos anteriores lo que es peligroso es si la incapacidad es algo, o la restricción de capacidad es algo que se nota, que es muy aparente, que es fácil de advertir, también puede haber una nulidad aunque no se haya dictado todavía la sentencia restringiendo la capacidad. También esto puede ocurrir con los actos a título gratuito. Muy bien. Bueno, podemos decir entonces que el cambio más sustancial en este artículo en particular del código tiene que ver con esta posibilidad que se le da a las personas con algún tipo de discapacidad de también poder comerciar y hacer contratos. Claro, porque en la realidad no todos tienen las mismas restricciones a la capacidad. Las restricciones a la capacidad van variando. Hay personas que tienen mayor restricción y otras personas que tienen menor restricción. El sistema anterior nuestro directamente eran capaces o incapaces. No había grados intermedios. Muy bien, muy claro, Walter. Bueno, vamos a hacer nuestra primera pausa, pero te invitamos a que te quedes con nosotros aquí en Empresa Creativa porque tenemos temas muy interesantes para desarrollar que tienen que ver con el comercio exterior, que tienen que ver con los inventarios, con controles administrativos. Bueno, un abanico de temas que pretenden llevarte a vos, como siempre decimos, las herramientas para que te sigas desarrollando bien a pesar de la crisis. Más allá de cualquier diagnóstico, las empresas que rompen paradigmas son las que se sostienen en la crisis. Empresa Creativa, el programa de Red 101 que lleva soluciones prácticas y aplicables.
Sandra Domínguez y el Dr. Walter Ton los sábados a partir de las 10:30 por Red 101. Luis Eláscar, muy buenos días, ¿cómo estás? Otro Buenos sábado días. con nosotros. Otro sábado, ya se está haciendo costumbre. Sí, bueno, Una buena costumbre. Qué bueno, qué bueno. Bueno, has estado de viaje, imagino que lo has pasado fantástico, trabajando mucho, ¿verdad? Son viajes de trabajo. Son viajes de trabajo. Sí, trabajamos en todo Centro y Sudamérica con la gente de ADN, así que muy bien, todo esto. Muy interesante el trabajo porque nos permite una perspectiva exterior y una perspectiva diferente en el empresariado de toda Latinoamérica. ¿Y somos muy distintos los argentinos haciendo negocios que los centroamericanos? Haciendo negocios, individualmente el empresariado argentino se destaca, es muy emprendedor, somos muy emprendedores, creo que nuestra historia nos ha hecho ser emprendedores seriales, ¿no? Y subir y bajar, ¿no? Ellos por ahí están más estables o más tranquilos, por decirlo de alguna manera. Siempre el argentino individualmente o como empresario está muy bien. Está muy bien. Sí, se ha sostenido o se mantiene a pesar de las crisis. Eso creo que eso estamos bastante acostumbrados, nos ha ¿no? dado un plafón o una flexibilidad, una resiliencia, esta palabra nueva que se usa ahora, de readaptarnos permanentemente y permanentemente estar creciendo o generando una creatividad increíble para subsistir en los negocios. Bueno, y ahora que decís readaptación, el sábado pasado habíamos quedado hablando de lo que es la matriz FODA y de esta necesidad de hacer este análisis hacia adentro y hacia afuera de nuestro negocio. Bien, vamos ahora a la parte externa. El sábado pasado hemos hablado de una mirada hacia adentro por sector de cada empresa, detectando las fortalezas y las debilidades. Muy bien, detectado esto, lo anoto en un papel, en mi computadora, donde quiera. Ahora es la mirada hacia el exterior. Cuando decimos exterior, hacia mi mercado. Y ahí van a aparecer siempre, permítanme los oyentes y los empresarios, siempre hay oportunidades. Hasta en las peor de las crisis hay oportunidades. Cuando no había dinero para ir al cine, nacieron los videoclubs. ¿Ok? Siempre hay una oportunidad. Hay que saberla ver, hay que saberla detectar. Muy bien. De cara a ese mercado yo tengo que tratar de ver qué amenazas hay y qué oportunidades hay. Por ejemplo, una amenaza. Vamos a suponer que trabajo productos importados en mi negocio o insumos importados o productos que vienen del exterior. Hoy por hoy eso es para mí desde el exterior una amenaza. ¿Por qué? Porque están restringidas las importaciones. Ahora, soy un pequeño fabricante, un pequeño emprendedor de producción y no entro en productos importados y me exigen a mí o me piden a mí, es una oportunidad para producir. El mismo fenómeno, cierre de frontera o trabas para la importación, puede ser una amenaza, puede ser una oportunidad, depende en qué negocio esté. En general, la inflación siempre es una amenaza. ¿Sí? Hay una formulita también para el empresariado que si hay época de inflación me conviene estoquear porque esa mercadería que tengo guardada va a subir de precio. No sé si de valor, pero va a subir de precio. Es una forma de protegerme, no es de hacer negocios. Si vendo fiado o si vendo a crédito, la inflación me termina comiendo mis activos. Digamos, la misma situación puede ser amenaza o oportunidad según en dónde estoy parado. Los grandes visionarios de negocios vieron oportunidades en el mercado, a pesar de las crisis, ¿no? Como dice el dicho popular, si la vida te da limones, bueno, hace limonada. Hace limonada. Hubo gente que vio, voy a poner grandes ejemplos, pero los tenemos acá cotidianos. Un Bill Gates que se imaginó una computadora por familia y parecía algo muy loco. O la crítica que le hacían a Henry Ford que no iban a haber suficientes choferes para manejar autos. Cuando él lo pensaba, quien le decía esto pensaba el auto para la aristocracia y él lo pensaba para cada uno de nosotros, ¿no? Yo lo que he notado en este último tiempo es el cierre de muchos comercios, muchos negocios que estaban, por ejemplo, allí en la calle San Juan y que se instalan un tiempo y cierran y vienen otros. ¿Qué sucede ahí? ¿Por qué pasan estas cosas? Porque previamente no hacen un estudio de mercado, no ven si realmente lo que van a poner hace falta. ¿Qué sucede? Bien, en la bonanza todo negocio funciona. En la bonanza es fácil vender, la gente hace cola, pero recordá
Sandra, cuando ibas a comprar en época de bonanza te atendían mal, te hacían esperar. Si te ibas nadie te decía nada, no era un buen trato, nadie se esmeraba por venderte, por atenderte bien, por mimarte, ¿sí? En la bonanza los errores se tapan porque entra mucho dinero. Cuando empieza a haber problemas económicos, empiezan a quedar los que hicieron las cosas muy bien. Las causas pueden ser diversas, no puedo decir ahora cuáles son las causas, pero este es un fenómeno que te vas a dar cuenta. En las crisis empiezan a quedar los más eficientes. Uh-huh. Bueno, pero esto tiene que ver con que, a ver, quizás yo creo que puedo poner una fábrica de servilletas a mitad de cuadra de mi casa. Pero resulta que nadie necesita las servilletas que a mí me parece que puede ser un gran negocio. Creo que los negocios no se trata solo de querer hacer tal cosa o de que a uno le parece que esto va a andar, aquello no. Bueno, te dejo el título y lo seguimos el sábado que viene. Dale, a ver. Sí, la palabrita es investigación de mercado o sondeo del mercado para poder bajar mi margen de error. Fantástico. Lo dejamos ahí, Okay. Con alfileres para el próximo sábado. Muchas gracias, Luis. Un gusto. Hasta la próxima. A la pausa. Te acercamos herramientas prácticas para mejorar el clima laboral de tu empresa. Te proponemos la creatividad como salida. Empresa Creativa, un programa de Red 101 que piensa en empresas de Mendoza. Sandra Domínguez y Walter Ton, los sábados. Vamos a dar la bienvenida a Fabricio Pedrosa, licenciado en Comercio Exterior y despachante de aduana. Muy buenos días, Fabricio, ¿cómo estás? Sandra te saluda, estoy con Walter Tom aquí a mi lado. Buen día, Sandra, buen día, Walter, ¿cómo les va? Bueno, Fabricio, las pequeñas y medianas empresas, las empresas en general, pero especialmente las pequeñas y medianas, por ahí no la pasan muy bien cuando se trata del todo el marco normativo del comercio exterior. ¿Ha habido algunas modificaciones importantes que debamos saber? En líneas generales no ha habido modificaciones importantes, pero sí el marco normativo es un marco complejo porque combina todo lo que es la normativa aduanera más la normativa cambiaria que hace que operar en comercio exterior tenga alguna complejidad, que no sea lo mismo que operar en el mercado interno. Hay normas que están complicando, como las que tienen que ver para la importación con este permiso previo de importación que tenemos en el país, que es la declaración jurada anticipada de importación, o también conocida como DEJAI, que bueno, lo que sí se ha comentado en muchos medios es que a partir de final de año esta DEJAI, por un fallo de la Organización Mundial del Comercio, dejaría de estar dentro de la normativa del comercio internacional argentino, y creo que eso es un punto importante para comentar, ¿no? Fabricio, ¿y cómo funciona esto que es llamado el cepo cambiario en las operaciones de importación? El cepo cambiario para la restricción al pago de las importaciones lo vemos en operaciones de bastante grandes, es decir, que superen los $100.000. En aquellas operaciones que no superan los $100.000 y teniendo ya sea la DEJAI que mencionaba anteriormente aprobada o el despacho de importación, que es el documento aduanero que registra la importación, teniendo estos documentos en regla no hay problemas con los pagos de importaciones, pero sí en aquellas operaciones en donde son superiores a $100.000 hay alguna suerte de restricción a transferir montos mayores a los $100.000 por día, entonces uno tiene que cuotificar de alguna manera ese pago de la importación que está realizando al exterior, ¿no? Y si ponemos la película al revés, el exportador que está vendiendo sus productos, no el importador, ¿cómo hace para encontrarse rápidamente con la plata? ¿En qué valor? ¿Cómo funcionan las retenciones? ¿Hasta qué punto lo está perjudicando este programa? Bien, ahí tenemos dos temas, uno técnico y otro opinable. Respecto al tema técnico, lo que va
Lo que pasa en las exportaciones es que el plazo de pago de las operaciones está dependiendo de la negociación comercial que realiza el exportador. Ahora bien, también hay un límite a este plazo porque hay normativa del Banco Central que, de acuerdo a la posición arancelaria que tiene cada producto, te establece un plazo máximo para el ingreso de divisa. Excedido ese plazo, uno estaría incumpliendo con el Banco Central. Hay resortes como para dejar salvada la situación de incumplimiento, pero en líneas generales uno debería acotar su plazo de negociación con el cliente del exterior al máximo plazo que le dé el Banco Central para ingresar las divisas. Ahora, esto es lo técnico. Lo opinable es cómo perjudica el tipo de cambio actual al exportador, sumado al lo que vos mencionabas de las retenciones, que en realidad es un derecho de exportación, técnicamente es un derecho de exportación, es un impuesto que pagan las exportaciones al momento de, en su gran mayoría, al momento de oficializar, es decir, al momento de registrar la exportación. Lo opinable es cuánto le queda al exportador por dólar recibido, y eso depende básicamente del nivel de retención que paga su producto. Por darte un ejemplo, el vino está pagando el 5% de derecho de exportación y está cobrando el 6% de reintegro. Como financieramente son en momentos distintos, esto compensa, ese 1% de diferencia compensa el impacto financiero que tiene el pago de derecho. Pero es opinable el tema del tipo de cambio, y como no soy economista, prefiero no meter la pata dando una opinión desacertada, ¿no? Fabricio, vos decías que la normativa vigente tiene complejidad. Cuando uno piensa en empresas exportadoras, piensa en empresas grandes, pero evidentemente Mendoza es un ejemplo de ello. Hay pequeñas y medianas empresas que han tenido y tienen la posibilidad de exportar. ¿Hay alguna manera de acelerar los trámites, de hacer menos burocrático esta posibilidad de llevar los productos al exterior? Siempre va a depender del tipo de producto, ¿no? Cada producto tiene una intervención previa que hace que dependa la dificultad que uno tiene para exportar ese producto. Ahora bien, exportar en líneas generales es muchísimo menos complejo que importar en la Argentina de hoy día, con lo cual la exportación, teniendo una empresa impositivamente en condiciones, ¿qué implica impositivamente en condiciones? Implica todos los impuestos más seguridad social, teniendo todo esto al día, y estamos hablando de perfectamente al día, la inscripción es un proceso medianamente rápido, de 30 días o 30-35 días, la inscripción como importador-exportador, y de ahí en más va a depender de qué producto uno quiere exportar, si se tiene que inscribir en SENASA, INB u otros organismos que también están de alguna manera autorizando o haciendo de contralor de la calidad de los productos a exportar. Pero exportar es bastante más sencillo que importar. El gran tema acá es que cuando uno empieza a entrar en los mercados internacionales, por ahí requiere de insumos importados que mejoren la calidad de su producto, y eso sí ya tiene una complejidad bastante diferente, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Fabricio. Obviamente esta no va a ser la última vez que charlamos aquí en Empresa Creativa con vos, para que nos aportes en comercio exterior y también, en comercio exterior y todo lo que tiene que ver con ello, ¿no? Te agradezco mucho, que tengas muy buenos días. El agradecido soy yo, y a su disposición, Sandra, Walter, para lo que necesiten. Muchas gracias, nos vemos. Bueno, charlábamos entonces con Fabricio Pedrosa, licenciado en Comercio Exterior y despachante de aduana. Empresa Creativa, un programa de Sandra Domínguez y Walter Ton.
Vamos a darle los buenos días a José Atencio, licenciado José Atencio, licenciado en Economía, que nos acompaña desde el minuto 1 aquí en Empresa Creativa. ¿Qué tal, José? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Sandra. Buenos días a todos. Bueno, estoy aquí junto a Walter Tom. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, ¿Cómo Walter? José? ¿Cómo estamos? Muy bien. José, un tema que nos interesaba tratar con vos tiene que ver con el control interno administrativo. ¿Para qué sirve esto y cuál es el beneficio que puede darle a las empresas? Bien, Sandra, cuando nosotros hablamos de las empresas y el éxito de las mismas, muchas veces pensamos, obviamente, en términos económicos, ¿no? Y últimamente ha revolado en el mundo económico, en el mundo de las finanzas, en el mundo empresarial, la importancia del compliance, la importancia de la adecuación a las normas internas y también a la reglamentación legal, al cuadro legal en donde se desenvuelven las empresas. Porque esto termina repercutiendo también en términos económicos. Si tenemos el caso, por ejemplo, de Volkswagen, que a nivel mundial está teniendo una situación muy complicada por justamente no cumplir una normativa ambiental en los Estados Unidos. Pero yo quería comentar la importancia de este tema porque recientemente se ha publicado un estudio en Argentina sobre el grave problema que significa el tema del fraude en las empresas. No hablemos solamente de empresas grandes, sino también de empresas pequeñas y medianas, obviamente. Les comento, hay una investigación que se ha publicado muy recientemente basada en una encuesta realizada a cerca de 400 ejecutivos de Argentina, en donde se muestra que el tema del fraude es un tema muy patente en las empresas de Argentina. Cerca del 80% de los encuestados reportaron fraudes corporativos. Esto significa, de alguna manera, que internamente en la compañía, en la empresa, se genera un perjuicio económico, por así decirlo, por alguna persona, algún miembro de la compañía, que ha quebrantado alguna norma interna, que ha hecho algo algo non santo, y que termina repercutiendo en forma negativa, en forma económicamente negativa a la compañía. José, ¿y qué conviene hacer allí? ¿Una auditoría externa? ¿Qué habría que hacer? Bien, muchas empresas, debido a la normativa legal, y ahí Walter me puede corregir, están sujetas obviamente a la realización de auditorías externas. Pero en general es aconsejable que para evitar este tipo de situaciones de fraude, se realicen controles internos. Hay muchas empresas, y es una tendencia muy fuerte en el mercado actualmente, la contratación de una línea externa, de un canal externo ajeno a la compañía, que esté disponible, por ejemplo, un 0800 o un correo electrónico que permita a la compañía recibir las alertas, las denuncias o las sospechas sobre algún tipo de irregularidad. Realmente uno se pone a repasar los datos, las estadísticas de este informe del que les estaba hablando, y realmente sorprende cuán común se ha tornado este tema en muchas empresas, ¿no? Citando como ejemplos de tipos de fraudes, podemos hablar de la malversación de fondos o el caso de los conflictos de intereses, también, por ejemplo, el caso de recibir sobornos o algún tipo de regalo para beneficiar a un proveedor en detrimento de otro, por ejemplo, y podríamos citar muchos otros casos más que terminan afectando a la sanidad financiera y económica de una compañía. Y realmente lo que también sorprende a través de este informe es que muy pocos casos han sido llevados a la justicia. Cerca de un 80% de los casos no decidieron recurrir a la justicia, directamente decidieron desvincular a la persona con justa causa o sin justa causa, dependiendo de las circunstancias, pero en la mayoría de los casos no han recurrido a la justicia para recibir la penalización, ese empleado, por ejemplo, ante el fraude cometido. ¿Sabes qué pasa, José? Le hace mucho daño a la empresa recurrir a la justicia. Es mucho más barato para la empresa y más conveniente despedirlo sin justa causa y pagar una indemnización que entrar a demostrar dentro de la justicia laboral ese fraude que se cometió. Ahora, fíjate lo importante que es esto. En el año 2001, para las empresas que cotizan en bolsa, se dictó un decreto de transparencia, que es el 671
del año 2001, donde empezó a hablar de la necesidad de las auditorías externas, auditorías independientes, decía este decreto, de la empresa. Porque la auditoría puede ser una auditoría interna y una auditoría externa. Hoy las empresas grandes, por lo menos, están trabajando con auditorías externas que te piden informes y que van de alguna manera intentando revisar estas cuestiones que pasan. De todas maneras, en pequeñas empresas, esas auditorías también son muy convenientes hacerlas y las puede realizar a lo mejor el mismo contador de la empresa en una auditoría interna y con un control, aunque sea una vez en el año, de una auditoría externa. Yo creo que esto es una cuestión posible para las empresas. Es totalmente viable la aplicación de la contratación también de como vos decías, Walter, de una empresa especializada, porque cada vez hay más empresas especializadas en el mercado que aportan este tipo de soluciones y que incluso facilitan las herramientas para que la misma empresa internamente genere los controles que eviten este tipo de problemas. La verdad es que cuando nosotros pensamos en el éxito de las compañías y en generar valor agregado y en que las compañías y las empresas prosperen económicamente, también tenemos que tener en cuenta este posible defecto, esta posible enfermedad, que la verdad es que una vez que se enquista en una organización es muy difícil disiparla, salvo a través de estos controles que estábamos mencionando, ¿no? José, muchísimas gracias. Hasta el próximo sábado. Chao, José. Estaremos en contacto. Gracias. Era el licenciado José Atencio. Un tema muy interesante ¿no? Muy interesante porque las auditorías, fíjate que todas las facultades de ciencias económicas tienen la materia de auditoría, porque es una cuestión esencial que desde hace muchos años se está estudiando. Ahora, el tema es detectar en el momento preciso el fraude que se está haciendo dentro de nuestra empresa, porque José decía, a veces un empleado o dos empleados, ¿no? que terminan perjudicando seriamente a la organización. Poder detectarlo en su momento, ¿no? Que a veces uno ni sospecha lo que está sucediendo. Y mucho más difícil es detectarlo en la economía informal que vivimos en nuestro país, a veces por la alta presión impositiva, que obliga a que las empresas tengan alguna economía informal para poder subsistir, y en esa economía informal es donde es más difícil controlar que en una economía formal. Hacemos otra pausa, ya volvemos. Te acercamos herramientas prácticas para mejorar el clima laboral de tu empresa. Te proponemos la creatividad como salida. Empresa Creativa, un programa de Red 101 que piensa en empresas de Mendoza. Estamos en contacto con el licenciado Fernando Conturso. Muy buenos días, Fernando, ¿cómo estás? Hola, buen día, Sandra, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Walter? Buen día. Bueno, queremos charlar con vos un tema del que ya veníamos conversando off the record en alguna oportunidad, que tiene que ver con el inventario preventivo, cómo podemos utilizar nuestro inventario para aprovechar los cambios en el mercado. Sí, y es una gran herramienta, porque el tener la información correcta sobre nuestro inventario, tanto nuestro inventario de materias primas en el caso de que seamos productores, como en el caso de nuestro inventario de productos cuando comercializamos, la información correcta sobre esto, sobre la rotación de este inventario, nos va a permitir luego tomar decisiones que nos van a permitir aventajarnos de ciertas condiciones del mercado. Por ejemplo, es importante realizar un análisis, digamos, de al menos en una economía como la Argentina, de al menos unos 2 a 4 años es aconsejable, de la rotación que nuestro inventario tiene. ¿Qué significa esto? Es decir, hacer un análisis de este periodo de tiempo y medir cuántas veces en este periodo de tiempo ciertos insumos se han movido en cantidad y no tanto en valor. Es muy importante acá la cantidad. ¿Esto qué nos permite saber? Si yo estoy presenciando un incremento, por ejemplo, en el valor de una materia prima que yo utilizo, puedo con esta rotación de los productos que nace de esa materia prima, saber si necesito estoquearme antes de que el valor suba, o saber si tengo ya demasiada cantidad porque no produzco tanto,
y debo dejar de comprar esta materia prima ahora que está encareciendo, producir con lo que tengo y esperar a que el precio se estabilice o el mercado me permita igualar otra vez el precio. Fernando. También me permite, en el caso de los insumos, poder revisar de alguna u otra manera la estrategia que yo tengo de producción o de comercialización. Fernando, en este análisis es muy importante también saber cuál es el costo financiero que tiene esa mercadería, cuál es el costo de almacenaje y cuál es el aumento de precios que puede llegar a tener para saber qué stock es el que te es conveniente tener. Claro, esa es información muy importante también, porque de esta manera yo puedo, en el caso de que se presenten ciertas dificultades para acceder a esta financiación, digamos, o dificultades para acceder a los insumos, podemos hablar del caso de los insumos que son importados, ¿no? Que tienen una dificultad extra. Nos va a permitir este análisis poder aprovecharnos de ciertas dificultades que pueden aparecer en el mercado para tomar decisiones que sean ventajosas. Fernando, por ejemplo, un mini market, ¿tiene que hacer inventario? ¿Tiene tamaña cantidad de cosas dentro? ¿Sería un buen consejo que hagan un inventario? Es siempre aconsejable tener un inventario de los productos que mayor rotación tienen, sobre todo en economías que presentan cierta inestabilidad en cortos periodos de tiempo, porque esto nos permite evitar tomar malas decisiones. Por ahí uno cuando dice, están subiendo los precios, me voy a estoquear, en el caso del mini market, voy a comprar mercadería para tener. Y tal vez porque encuentro una mercadería que está barata al comprar en cantidad, me estoqueo de algo que pasa el tiempo y yo no lo puedo vender, porque la rotación de tal vez ese ítem que compré es muy alta. Entonces, no solo es saber qué cosas tengo, lo importante, sino saber con qué frecuencia las vendo, para saber si la decisión de estoquearme o de reducir mi stock es correcta. Y es aplicable para cualquier tipo de ítem. ¿Hay una manera técnica de hacer un inventario? Sí, hay distintos tipos de sistemas y programas informáticos que pueden servir cuando hablamos de inventarios grandes, pero la metodología simple y casera que tal vez una pequeña empresa puede utilizar, desde una planilla de inventario en un archivo tipo Excel o de algún otro tipo similar, es también muy útil porque son planillas que nos permiten con claridad hacer análisis de cantidades, de tiempos de rotación, de necesidad de reposición, etc. Fernando, muchísimas gracias. Hasta el próximo sábado. No, gracias a vos, Sandra. Adiós, Walter. Chau. Nos vamos, Walter, no hay tiempo para más. Qué lástima, con lo interesante que estaban los temas que estábamos tratando y lo lindo que era seguir desarrollando todo esto. Pero bueno, vamos a seguir teniendo oportunidades el próximo sábado a partir de las 10:30, así que te espero. Por supuesto. No me vas a fallar. De ninguna manera. Bueno, y a ustedes, quien les habla, Sandra Domínguez, Walter Tom, le deseamos que un excelente fin de semana y los esperamos el próximo sábado aquí en Empresa Creativa a partir de las 10:30 en Red 101. Chao, que estén muy bien. Empresa Creativa, un programa de Red 101 que piensa en empresas de Mendoza. Sandra Domínguez y Walter Ton los sábados a partir de las 10:30.